El tema de este video es planificación de la maqueta. Como su nombre lo indica, vamos a hablar de cuáles son los aspectos a tomar en cuenta antes de empezar a elaborar una maqueta. Para poder tener un mayor rango de éxito, siempre debemos de planificar las acciones a tomar. En el caso de la maqueta, lo primero que se debe de establecer es la escala conveniente a la que debemos de trabajar la maqueta. Bueno, las escalas obedecen a necesidades. Si nosotros vamos a trabajar para establecer de una forma, si vamos a trabajar, por ejemplo, una vivienda unifamiliar aislada, lo ideal será elegir una escala que pueda ir del 1 a 20 o 1 a 50. Serían las escalas ideales a elegir. Si vamos a maquetear un edificio público, comercial, industrial, un proyecto grande, muy complejo y muy extenso, pues vamos a requerir para mayor manejabilidad pues una escala más pequeñita, que puede ser la 1 a 100 o 1 a 200. ¿Por qué digo manejabilidad? Bueno, pues porque una maqueta que de por sí esté midiendo 1,22 por 2,44, que estemos utilizando toda una pieza de este tamaño, pues ya es una maqueta bastante grande, bastante difícil de trasladar. Pero a veces lo requiere porque aunque estemos manejando una escala pequeñita como pudiera ser la 1 a 200, que es bastante pequeña, pues el desarrollo de la maqueta es tan grande, a lo mejor estamos hablando de varias hectáreas o de incluso grandes desarrollos o sectores urbanos, pues la escala tiene incluso que reducirse más. ¿Qué va a suceder? Hay incluso planos para navegación que están en escalas 1 a 10,000, pero lo que se sacrifica, por supuesto, que es mucho detalle. Aquí estamos viendo gráficamente el ejemplo que en una escala 1 a 200, pues se percibe una figura humana representada como masculina por la vestimenta. Únicamente podemos percibir eso, que trae un pantalón. No podemos saber ningún detalle como en la escala 1 a 20, que podemos ver incluso el largo del cabello, el detalle de la corbata, la posición de las manos, la posición más o menos de los brazos. Se alcanzan a ver más detalles. Traslademos esto a una maqueta. Cuando nosotros agarramos una escala muy pequeñita, porque así lo pide el manejo de la maqueta, pues obviamente que vamos a sacrificar muchos detalles. Repito esto, entonces las escalas ideales para vivienda unifamiliar es la 1,50 y la 1 a 200. Si llegáramos a hablar de una vivienda muy grande, muy extensa, como la suele haber, de muchos metros cuadrados, pues quizás me resulte más flexible, más cómodo utilizar una escala 1 a 100. ¿Qué va a ser lo inconveniente? Que en la escala 1 a 100, a diferencia de la 1 a 20 y 1 a 50, que son las ideales, en la escala 1 a 100 no puedo percibir detalles como abatimientos de puertas, ubicación de interpretación de algunos muebles, ubicación de mobiliario extra que no sea fijo, no percibo incluso algunos tratamientos ya de pisos y no se diga detalles. Los detalles obviamente que se manejan a escalas todavía más grandes que el 1 a 20. Cuando hablo de detalles estructurales, seguramente en el dibujo pues hago a veces hasta escala 1 a 5. Bueno, quedamos que lo primero que voy a establecer en la planificación de la maqueta es la elección de la escala a trabajar. El segundo punto, y muy importante, es una consideración a tomar en cuenta si voy a construir la maqueta maciza o hueca, de acuerdo a mi conveniencia. ¿En qué momento utilizo una maqueta maciza y cuándo una hueca? Bueno, vamos a explicarlo. Aquí en el punto 2 estamos viendo un dibujito de lo que es una maqueta maciza. Se pudiera entender como que el interior de la maqueta a lo mejor es un bloque de unicel, el cual es bastante contaminante, no lo recomiendo, pero estamos suponiendo que a lo mejor como únicamente requiero eh, representar la envolvente, también puedo utilizar un espacio que sea hueco. Vamos a explicar en qué momento usaré yo qué detalle o cuál otro.
Las maquetas macizas, como bien dice aquí, solo muestran la exterioridad del diseño, es decir, la envolvente. La construcción es muy rápida, pues porque no me voy a poner a detallar nada en el interior. Las formas se obtienen recortando el unicel o la espuma esta artificial y posteriormente nada más se visten con el material con el que voy a confeccionar la envolvente, que pueden ser cartulinas monocromáticas de color, representación de ventanas, cubiertas, lo que sea. Como les decía, si yo no quiero hacer uso del unicel, puedo dejar incluso el interior únicamente rellenado con algo que le dé un poco de cuerpo, que pueden ser a lo mejor algunos tirantitos de cartón, a lo mejor rellena con un poco de papel, a lo mejor reutilizo algunas cajitas de cartón que tenga yo, pero no me va a interesar aperturar el interior. Entonces se les considera maquetas macizas, las que solo muestran la exterioricidad. En el punto 3 vemos una maqueta de carcasa hueca. Estas se construyen con trozos de cartón recortados y pegados. Con frecuencia se usan como soporte al que revestir con materiales de origen que pueden ser industrial, acabados ya más terminados, o con planos que están dibujados por uno mismo. Tanto la maqueta maciza que mostramos en la imagen 2 como la maqueta de carcasa en la imagen 3 son maquetas en las que únicamente me necesito mostrar la envolvente o exterioricidad del diseño. Cuando yo ya voy a empezar a hacer una maqueta, después de que ya elegí mi escala, pienso y decido si yo requiero mostrar el interior o no. Si no requiero mostrar el interior, puedo hacerla como está aquí ejemplificada en el 2 o en el 3, maciza o de carcasa. Perfectamente cerrada, sellada y muy bien trabajada en el exterior. Sin embargo, pasamos a la imagen 4. El objetivo de las maquetas huecas de cierta envergadura es informar y transmitir el conjunto de relaciones existentes entre el interior y el exterior. No es gratuito, por lo tanto, que el planificar con antelación las vías de acceso visual al interior de la maqueta sea un punto importante. Los espacios interiores se deben de ver a través, yo decidiría, digo, bueno, voy a hacer una maqueta que en realidad la estoy cerrando al exterior, pero ¿hasta qué punto me interesa que pueda estar detallada? ¿Se puede ver a través de las mirillas? O sea, si se asoman las personas, ¿podrán ver cómo es el interior? Trabajaré algunas partes de los interiores, por los huecos que deje yo abiertos de la carpintería exterior que se va a apreciar. Los niveles van a poderse desmontar, las plantas van a poderse desmontar. ¿Cómo es que va a ser la maqueta? Eso yo lo planifico con anticipación, porque si empiezo a cortar cartón y después resulta que yo no pensé en cuál es el caminito o la ruta a seguir, lo más seguro es que yo desperdicie mucho material. Esta, como todas las demás decisiones, dice aquí, deriva de la naturaleza del diseño, del conocimiento sobre el mismo y del tipo de información que se desea transmitir. Si yo ya tengo bien terminado mi diseño y veo, bueno, ¿de qué naturaleza es mi diseño? ¿Qué estoy hablando? ¿De una composición arquitectónica? ¿O estoy hablando de interiorismo? ¿O estoy hablando de estructura? ¿Qué es lo que yo quiero representar en ella? ¿O solamente la funcionalidad, el recorrido, cómo se interconectan los espacios, etcétera? Ahí yo voy a decidir qué tipo de maqueta, cuál es mi intención, qué es lo que quiero transmitir. E incluso puedo graficarlo, puedo escribirlo, puedo hacer anotaciones antes de empezar a cortar el cartón y el papel. Bueno, esta imagen pues está bastante borrosita, sí, lo podríamos decir así, pero lo que nos explica o lo que nos dice es que también cuando estamos trabajando ya la maqueta, que la queremos dar un acabado ya más detallado, nos dice que podemos aplicar color. Aquí es muy importante que tengamos un criterio ya con bastante madurez al momento de empezar a elaborar nuestra maqueta. Porque dice, la aplicación de color puede responder a dos criterios básicos, según tienda a la copia o imitación del natural o bien al esquematismo. Si yo quiero hacer una maqueta en la cual quiero representar de manera muy iconográfica los materiales, lo más seguro es que busque yo tonalidades que se parezcan a lo natural. A lo mejor quería yo imitar el tabique, la teja, o a lo mejor el acabado, la base final, el acabado final.
a lo mejor quiero imitar el adobe, X acabado texturizado, a lo mejor el acero, la madera, el material tal cual es, el cristal. Pero si no es este el caso de lo que requiero, a lo mejor lo que necesito también es esquematizar. A lo mejor quiero resaltar un área para comercio o para, no sé, un área de uso compartido, X. Entonces, en ese caso, a lo mejor lo que más desee es resaltar una cierta zona y entonces no me voy a guiar por el color natural. Lo que siempre se debe de cuidar es que no se caiga como en cierta inmadurez de representación. Que no parezcan maquetas como de una, siempre les digo, como de una feria de ciencias de la secundaria, o que no parezcan a lo mejor maquetas de, pues no sé, de algún tipo de enseñanza lejana de la arquitectura, ¿verdad? Si lo que estamos hablando es de arquitectura y de diseño, debemos de cuidar mucho el momento de elegir colores, acabados y materiales. El uso de colores esquemáticos, como les decía, se acoge a una codificación para enfatizar diversos aspectos del diseño, como pueden ser zonas de trabajo, de transición, de comunicación, de servicios, destacar algunos elementos estructurales, a lo mejor contrastar, porque esa sea mi intención. Si la idea es esa, bueno, pues entonces podré utilizar a lo mejor colores muy llamativos, porque tengo muy marcada la idea de lo que quiero esquematizar. Bien, el nivel de acabado o concreción a dar a una maqueta se decide conforme al grado de abstracción que exija su cometido en el diseño. Aquí vemos gráficamente como que 4 alternativas de tratamiento a una maqueta, cómo van evolucionando, ¿verdad? Yendo de lo más simple a lo más cargado o a lo más trabajado. Aunque los niveles de abstracción disminuyen a lo largo de la secuencia del diseño, es decir, que ya no es abstracto, sino que va diciéndonos más los elementos más descritos con mucha especificación, es necesario que en una maqueta hay un alto grado de concreción, a lo mejor puedo yo el mensaje darlo de una manera más concreta, más real, a diferencia de aquellos diseños que son completamente abstractos. Yo lo debo de decidir eso durante la planificación de la maqueta, porque si no puedo correr el riesgo de que la maqueta parezca que está inconclusa o que no me dio tiempo de terminarla o que no tuve los recursos a la mano, X o Y. Bueno, para planificar la maqueta, aquí estamos viendo el orden, ya hablamos del punto 6, del punto 7, del punto 8, y vamos a ver en el punto 9 un ejemplo que puede ser aplicable y que seguramente lo van a utilizar. Bueno, cuando vamos a hacer una presentación simultánea de maquetas de emplazamiento, es decir, que a lo mejor voy a destacar más de un edificio, bueno, a lo mejor el diseño o la superposición sea un poquito arriesgada en cuanto a la elección de colores y de acabados. Si antes no se determinó acertadamente el nivel de contraste que yo quiera tener. Los diseñadores que son muy entusiastas en enseñar sus propuestas como centro de interés dentro de un contexto tienen la propensión a exagerar el contraste. A lo mejor quieren que su edificio destaque muchísimo del resto del entorno. Puede ser incluso también necesario, no digo que esté bien o que esté mal, que sea todo lo contrario, que el edificio que se vaya a trabajar en una maqueta así de emplazamiento se busque que se integre al entorno. Entonces lo que vamos a buscar es uniformizar las texturas, los colores. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tuviera un ejercicio en donde estoy interviniendo a lo mejor un edificio en el centro histórico y que quiero que en la maqueta ya final de contextualización donde están emplazados todos los edificios de unas cuantas manzanas del centro histórico, quiero resaltar nada más el edificio que estoy trabajando porque así me permite o así me hace, no sé, a lo mejor un objetivo mercantil o no sé, a lo mejor una presentación del proyecto específico que quiero dar. Voy a trabajar mi edificio de una forma que contraste con todo el resto, pudiendo dejar todos los edificios restantes a lo mejor simplemente en blanco.
Si por el contrario me interesa, pongamos un ejemplo, quiero representar la zona universitaria, la Facultad de Arquitectura, con algún proyecto hipotético de una intervención, y quiero demostrar cómo se integran todas sus áreas exteriores, peatonalmente, paisajísticamente. A lo mejor voy a procurar que no se marque mucho dónde empieza y dónde termina la facultad, sino que se integra perfectamente a la zona universitaria, pues que es bellísima, ¿no? Incluso por la vegetación, por los pavimentos, por el mobiliario, lo que sea que en el exterior haya. Todo eso yo lo planifico, ¿sí? Antes de empezar la maqueta hago esa planificación. Y les repito, incluso la puedo hacer por separado. Puedo hacer incluso como un mapita mental antes de empezar a hacer mi maqueta. Bueno, este es el punto 9, que ya lo vimos. Bien, vamos a seguir hablando acerca de planificación de la maqueta. Hay una modalidad de maquetas que son las maquetas a piezas. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las maquetas a piezas? Aquí estamos viendo en este diagrama una maqueta que se ve como que está como explotada, ¿no? Dice, actualmente es posible adquirir en el mercado una gran variedad de piezas con cuales componer, desde maquetas de planteamiento urbano hasta las que son de un estudio de distribución, por ejemplo, una planta tipo, en donde únicamente se van cambiando los muros divisorios para convertirlos en plantas de oficinas, en departamentos, consultorios, etcétera. En ese caso, a mí me interesaría, como persona que elabora la maqueta, poder explotar al máximo la representación de cada una de las plantas. En ese caso, mi maqueta tendrá que ser a piezas. Es decir, si estoy haciendo la presentación de mi proyecto, pues voy a empezar a hablar a lo mejor de una planta de acceso, de una planta tipo, de una planta de azotea, a lo mejor en las azoteas voy a trabajar un roof garden e incluso hasta ahí también seguiré maqueteando y poniendo detalles. En ese caso, cada una de las piezas de la maqueta es un piso y tienen que ensamblar una con otra. Un ejemplo, con origen en un juego infantil, consta lo que vemos aquí, de componentes de plástico que son acoplables unos con otros, y de esta manera se pueden hacer infinidad de composiciones. Es lo que se ve en esta imagen, ¿sí? Bien, cuando las piezas son intercambiables, se pueden montar, se pueden desarmar, se puede formar diferentes bloques, diferentes módulos. Es una manera, yo lo veo así como, no sé, a los que les gusta jugar este videojuego Minecraft, siento que es algo como muy similar. Cuando pueden como que experimentar mucho con el espacio porque está muy modulado y es muy rápido a la facilidad de un clic de poner y quitar piezas. Como que es una buena forma de experimentar en las maquetas a piezas, aunque sean virtuales. A veces se pueden utilizar incluso bloques de color unos de otros para que agrupándolos se puedan comunicar información codificada por colores. Por ejemplo, si estamos hablando, vamos a hablar de un ejemplo de a lo mejor una ciudad industrial en donde me interesa poner en diferentes tonos las áreas de descanso, las áreas de servicio, las áreas de trabajo, ¿sí? Etcétera, X áreas que vaya yo a tener. Entonces puedo diferenciar muy bien. Sabemos que cada color pues forma parte de un código. Por ejemplo, ahorita que están haciendo unas adecuaciones viales en la ciudad, vemos que están con líneas verdes, que son lo que es la ciclovía, y sabemos que tiene un significado, ¿verdad? Como que es una forma de transporte no contaminante, por eso me imagino que por ahí eligieron el color verde. Es un ejemplo, por ahí estaría la elección. Bien, este es un ejemplo de las maquetas a piezas que suelen insertarse en una pieza base en donde se van encajando todos los demás módulos, y vamos a pensar que es una similitud como la forma en que podemos maquetear, poner una base en donde únicamente puedan ir penetrando las piezas y empotrándose. Cuando tenemos el video del tema de cómo se hace la maqueta, cuáles son los pasos para hacer la maqueta,
también se toca este punto, ¿sí? Cuando van empotradas las maquetas a la base. Bien. Por último dice, hablando de maquetas a piezas, la similitud de poder hacer una maqueta a piezas es como cuando se les pide que ustedes primero reticulen y establezcan uniformemente una planta arquitectónica y de la cual va a ser mucho más fácil levantar las maquetas. Estamos pensando en una maqueta muy como de trabajo. Obviamente que no estamos pensando en una maqueta iconográfica que se representen los materiales, las ventanas con exactitud. No es el caso. Es otro tipo de trabajo el que me da y lo que me puede otorgar. Bien, para finalizar, ahora sí, dice, en estos ejemplos que he puesto, juegos de piezas en unión de las maquetas de fabricación propia, cuando ustedes las hacen, nos obligan como diseñadores a enfrentarnos con problemas espaciales y estructurales que en los dibujos pasan inadvertidos. Su misión, por culpa de la apariencia de juguete, cuando hacemos maquetas a piezas, estoy refiriéndome, queda relegada a la expresión de planeamiento del espacio, pero en contrapartida favorece la participación de personas ajenas al equipo de diseño en toma de decisiones. Es como les decía hace rato, dista de ser una maqueta de presentación final. Las maquetas a piezas más que nada son como que te llaman a la experimentación. Incluso habrá personas que les interese mover algunos módulos para ver otras alternativas. Esto, ¿quién no lo ha experimentado cuando en su infancia tenía estos juegos Lego?